Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Muchas gracias por quedarse con nosotros. Vamos a platicar. Está con nosotros aquí la doctora Adelina Velázquez Herrera. Ella es directora de la Facultad de Lenguas y Letras de nuestra universidad y nos viene a compartir información que está vinculada justamente con las opciones educativas que se dan en esta facultad. Doctora, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días. Sea usted bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias. Y bueno, platíquenos cuáles son algunas de las opciones educativas de posgrado con los que cuenta la Facultad de Lenguas y Letras. Bueno, en la Facultad de Lenguas y Letras tenemos 4 posgrados, 3 maestrías y un doctorado. Una maestría en lingüística, una maestría en enseñanza de estudios literarios y una maestría en enseñanza de lenguas y culturas. El posgrado es en lingüística. ¿Cuándo se abren las convocatorias, doctora? ¿Cuáles son las fechas en donde se comienza con todo este proceso? El año próximo ya tendremos convocatorias. En cuanto a las maestrías y al doctorado es generacional. Sí, normalmente al terminar una generación abrimos la nueva convocatoria. Entonces, el próximo semestre estaremos abriendo convocatoria para iniciar en 2025. Ahorita están las generaciones en su tercer semestre. El próximo será su último. Están en segundo semestre, después su tercer semestre. Terminan las de maestría, el cuarto, y luego empezamos con el propedéutico de las maestrías. Ajá. En cuanto al doctorado, pues será hasta el año entrante que tengamos convocatoria. ¿Cuál podríamos decir que son algunas de las características de las y los egresados de la Facultad de Lenguas y Letras? Es decir, ¿con qué herramientas salen al mundo laboral, académico, de investigación, quienes son egresados de esta facultad, doctor? Ok. Voy a abordar primeramente nuestras licenciaturas. Las 4 licenciaturas egresan sobre todo especialistas en lengua y literatura. La mayor parte de nuestros egresados de las licenciaturas se dedican a la docencia, ya sea la docencia de la lengua, la docencia de la literatura, la docencia de la lingüística, y una parte pequeña de egresados también incursionan en el campo de la traducción, de la interpretación, de todo lo que es la edición. Ahora bien, con respecto a nuestros programas de posgrado, están enfocados 2 maestrías y el doctorado sobre todo a la investigación, a hacer estudios sobre lenguaje y sobre literatura, según la maestría. El doctorado pues es de investigación también. Tenemos una maestría, 2 maestrías profesionalizantes. La maestría en enseñanza de estudios literarios sobre todo toca temas de pedagogía de la literatura. Y la maestría en enseñanza de lenguas y cultura también prepara, por un lado, a la investigación en esas áreas, en la enseñanza, en la didáctica de las lenguas, pero también los especializa aún más a nuestros egresados en la docencia de las lenguas y de las culturas. ¿Cuáles son las 4 licenciaturas, doctora, que tienen? Tenemos la licenciatura en lenguas modernas en inglés, que es donde hay mayor número de estudiantes y de docentes. Tenemos la licenciatura en lenguas modernas en español, la licenciatura en lenguas modernas en francés y la licenciatura en estudios literarios. Tenemos también un programa técnico, ¿sí?, que dura 2 años y es sobre todo enfocado a personas que ya están trabajando en el campo laboral como profesores, sobre todo de inglés o de algún otro idioma, pero que requieren de algún documento universitario, ¿sí?, para sus contrataciones. Y ese es el PAEL, ¿sí?, el programa técnico. En cuanto a las licenciaturas, la de español, la de inglés y la de francés preparan sobre todo especialistas en esas lenguas, ya sea en la docencia y en el caso de inglés y francés, en la traducción también. Ajá. En cuanto a estudios literarios, sí tiene algunas diferencias. Nuestros estudiantes son chicos que leen mucho,
saben leer, son críticos, que escriben también, saben escribir, digamos que se distinguen por su competencia en la lectura y la escritura. Muchos de ellos sí egresan, van al campo laboral a ser docentes, pero hay otros que se dedican a ser escritores, otros que se dedican a la edición también, que trabajan en editoriales, en casas editoras. Pues bueno, me parece que la facultad es un referente justamente en la formación de estudiantes, en la formación de investigadores, en la formación de todo aquel que está vinculado a la lectura, a la literatura, al lenguaje, doctora. Sí, efectivamente. A nivel de posgrado, a nivel de la investigación, tenemos varias ramas, varios campos. Cada docente tiene su perfil y tiene sus áreas de especialización. Los estudiantes, pues ellos deciden si se van hacia lingüística, hacia literatura, hacia enseñanza de lenguas, y profundizan en la investigación. Sí, tenemos muchos proyectos de investigación de docentes. Los docentes, la mayoría trabaja con estudiantes en sus proyectos, que se dedican al estudio del lenguaje desde distintos puntos de vista, distintos enfoques, ¿sí? Puede ser con respecto a cómo enseñar, cómo aprender una lengua, pero también puede ser el estudio del lenguaje, el estudio de distintas lenguas. Tenemos, por ejemplo, un área de lenguas indígenas. Tenemos también un área en donde se hacen experimentos a jóvenes o a niños sobre cómo pueden leer, cómo favorecer la lectura y cómo poder escribir. O sea, no nos dedicamos solamente a observar aprendizaje en adultos, también en niños y en adolescentes. Hay un área también muy importante de lengua materna, sí, que es el español. Y me imagino que también cada vez más creciente, doctora, la importancia de incluir otras disciplinas o de que vengan también estudiantes de otras disciplinas, por ejemplo, las maestrías, los doctorados. En este aspecto está creciendo diversos campos que se introducen en la literatura. Sí, nuestra facultad colabora normalmente, hay interdisciplinaridad, normalmente con docentes y estudiantes, por ejemplo, de la Facultad de Filosofía, de la Facultad de Artes, de la Facultad de Psicología. Sí, hay mucho trabajo colaborativo con la Facultad de Psicología en cuestiones de investigación. Y recibimos también estudiantes en nuestros programas de posgrado que han hecho carreras en otras facultades, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la Facultad de Psicología, en la Facultad de Filosofía o de Artes, que vienen posteriormente a hacer su posgrado con nosotros. Doctora, se nos termina el tiempo en esta charla. Si pudiesen reiterar a la comunidad universitaria, a la sociedad, los tiempos para que estén al pendiente de las próximas convocatorias que habrá de abrir la Facultad de Lenguas y Letras. De acuerdo. Para las licenciaturas y nuestro programa técnico, el PAEL, las convocatorias están próximas ya a ser publicadas a principios de diciembre. Tendremos el curso propedéutico de las licenciaturas en marzo-abril. Y para los posgrados, las convocatorias aparecerán en 2024, en el transcurso de 2024, pero para iniciar en 2025 en los posgrados. Pues, doctora, le agradecemos mucho su tiempo, su apertura para con este medio. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias a la doctora Adelina Velázquez Herrera, directora de la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro. Vamos a una pausa y regresamos con más.